Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Fernández Muñoz. El día de hoy les quiero hablar acerca de la escuela clásica en la criminología. En un primer momento quisiera hablarles acerca de los antecedentes y la época de la Ilustración. Entonces vamos a ver un poco los principales postulados y principios. Posteriormente vamos a ver los principales razonamientos de los pensadores de la época como Jeremy Bentham o Cesare Beccaria. Y para terminar, quisiera hacer una pequeña reflexión acerca de la pertinencia o la relevancia de estas ideas para la época contemporánea. En un primer momento podemos decir que la época se caracterizó por grandes cambios económicos, políticos, sociales y culturales, y empieza el proceso de industrialización y los desplazamientos de personas de las zonas rurales hacia los centros urbanos. Entonces podemos decir que existieron o se dieron bastantes cambios demográficos, y además se centralizó o se comienza a centralizar el poder político, y también se da una creciente secularización del derecho penal. Entonces se comienza a desligar la noción de pecado y delito. Entonces las premisas básicas de la escuela clásica, podríamos decir que la Ilustración resquebrajó varias de esas bases epistemológicas y axiológicas de la Edad Media. Entonces había una apertura a nuevas ideas, y además había la posibilidad de diseminar estas nuevas ideas a través de la imprenta. Entonces estas instituciones políticas y sociales que habían perdurado por varios siglos en la Edad Media se empezaron a desdibujar y empezaron a competir con nuevos paradigmas. Entonces muchos de los principios que establece la escuela clásica han influido el derecho penal incluso hasta nuestros días. ¿Cuál es entonces el trasfondo sociohistórico de este pensamiento? Bueno, si analizamos el periodo que va aproximadamente de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, vemos que es lo que se conoce como la era de revoluciones. Tenemos la Revolución Americana, la Revolución Francesa, las guerras de independencia en América Latina, y es un periodo que se caracteriza por ese cambio de monarquías absolutas a gobiernos representativos con una constitución escrita, y además la creación de estados nacionales. Entonces esta escuela clásica se caracteriza porque los pensadores argumentaron básicamente por un enfoque más racional del castigo, enfatizando entonces esa relación entre el delito y la proporcionalidad de la pena. Y esta opinión se basó en la postura filosófica del utilitarismo. Entonces los reformadores pidieron un cambio y un enfoque más justo de las sanciones penales para sustituir lo que había sido hasta ese momento las ejecuciones, por ejemplo, públicas, que se utilizaban para atemorizar a las personas y hacerlas obedientes a la ley penal. Entonces, la escuela clásica generalmente se refiere a el trabajo del siglo XVIII y XIX de los filósofos Cesare Beccaria y Jeremy Bentham. Estos son como los principales autores, y sus intereses radican principalmente en el derecho penal, en el sistema penal. Esto se debe, como mencionamos anteriormente, porque el sistema penal era altamente punitivo. Entonces, las penas crueles eran la norma, no eran la excepción, y no había una mayor proporcionalidad a la hora del establecimiento de la pena. Entonces, el sistema penal, sus mecanismos de aplicación y las formas de castigar eran bastante primitivas e inconsistentes. Entonces, los jueces no estaban capacitados profesionalmente, y era muy común que se diera arbitrariedad, caprichos y incompetencia de ellos, e incluso corrupción y manipulación política. Entonces, igualmente el uso de tortura para obtener confesiones era bastante generalizado, y se dieron toda una amplia gama de castigos crueles y degradantes y ejecuciones públicas. Entonces surgen de esta forma varios críticos del sistema imperante, y estos eruditos estaban muy preocupados por las protecciones sociales, no solo de la sociedad, sino también del individuo. Y estos principios los podemos considerar como los siguientes: que los seres humanos tienen libre albedrío y son actores racionales,
que además que todos los seres humanos tienen, o los seres humanos, es un tema aparte, pero bueno, partamos de la premisa que los seres humanos tienen ciertos derechos inalienables y que hay además un contrato social entre los ciudadanos y el Estado. Y otra de sus premisas era que entre más certero, más cierto y la prontitud del castigo, iba a ser más capaz de controlar la delincuencia. Entonces se comienza a utilizar en esta época a las prisiones como un castigo per se, y las sentencias se comenzaron a adaptar proporcionalmente a la gravedad del delito. Las ejecuciones todavía se utilizaban bastante, pero lentamente dejaron de utilizarse. Y la frase de la época podríamos decir que es que el castigo se ajuste al delito. Entonces, cuando mencionamos lo del contrato social, podríamos decir que la idea del contrato social es una característica clave de la escuela clásica e incluye la noción de que las transgresiones que violan este contrato social son vistas por la sociedad como crímenes, son vistas como una transgresión moral. Cesare Beccaria es un jurista, filósofo y político italiano y es considerado uno de los más grandes pensadores del siglo de las luces. Él no era criminólogo, porque la criminología como ciencia propiamente empieza en el siglo XIX, ni era parte, digamos, de una escuela con un conjunto consistente de puntos de vista. Él es recordado principalmente por la obra sobre crímenes y castigos, la cual se considera una obra fundacional del derecho penal y la criminología. Entonces él se considera padre de estas disciplinas. El libro en sí no es un tratado técnico que se ocupe solamente de cuestiones jurídicas muy específicas, sino al contrario, es una especie de reconsideración del derecho, de la ley y del castigo a la luz de un análisis filosófico y moral. Entonces ejerció una muy amplia influencia sobre las personas que estaban tratando de reformar el derecho penal y sobre los académicos de la época. Por ello, sigue siendo visto como un pensador clave en lo que se refiere a la comprensión del delito, la ley y el castigo. Y él básicamente criticó la organización de la justicia penal por la inconsistencia de las penas, por la arbitrariedad, por la desproporcionalidad y por la duración de los procesos penales. Otro rasgo significativo de la obra de Beccaria es cómo él repudia la tortura judicial como un medio para obtener la confesión de los sospechosos y también critica el uso de la pena de muerte como algo cruel e innecesario. Ambas posiciones podemos decir que las deriva de la influencia de las teorías de los derechos naturales, donde se sostiene que todos los individuos tienen ciertos derechos inalienables cuya violación no puede justificarse moralmente. En términos generales, podemos decir que esta posición de Beccaria puede ser vista como una síntesis entonces de el utilitarismo, la teoría del contrato social y además la doctrina de los derechos naturales inalienables. Entonces el libro no trata necesariamente sobre las causas de la delincuencia per se, sino que es una crítica de las estructuras del poder penal. Entonces, en ese sentido, las leyes y el castigo se erigen como una forma de mantener el contrato social y buscar la seguridad común. Entonces, para él, la pena debe ser proporcional al delito cometido. E igualmente él rechaza tajantemente la pena de muerte como algo inútil y desproporcionado. En cuanto a Jeremy Bentham, podemos decir que él era un filósofo inglés, jurista y teórico político, y su obra principal se conoce como Introducción a los Principios de Moral y Legislación. Fue publicada en 1789 y el libro parte de la filosofía de Bentham, que es el utilitarismo aplicada a la moralidad y esa búsqueda del mayor nivel de felicidad para el mayor número de personas. Entonces él ideó una especie de aritmética moral para juzgar el valor de un placer o de un dolor, y él sostiene que el bienestar general está ligado a la felicidad personal. Él se propuso crear una visión del derecho como un fundamento científico de una sociedad próspera y una sociedad libre. Entonces, con este fin, él promovió la codificación de las leyes, tanto para reducir la arbitrariedad y las, digamos, artimañas de la ley y
porque de esta forma la ley podría entonces ser entendida por la gente común. Entonces él consideró también que el fin principal del derecho no es la justicia, sino la seguridad. Entonces la seguridad la podríamos, la definía en términos generales como esa condición de que la sociedad pueda en el futuro pueda conocerla en aspectos claves, por ejemplo, en cuanto a la protección de la vida o la propiedad. Entonces, si existe esa seguridad, esa capacidad de planear a futuro, ¿verdad? Las personas pueden hacer planes y de esta forma, para él, esto era lo que diferenciaba una sociedad civilizada o ilustrada de una sociedad barbárica. Entonces, si se asegura el patrimonio, la salud y la reputación a través de la ley, y los depredadores o los criminales son castigados con certeza, esto haría que las personas eligieran la racionalidad para producir riqueza en lugar de simplemente parasitar en los demás. El principio de economía para él era entregar tan poco dolor como fuera suficiente para prevenir el crimen. Entonces el crimen debía ser en ese sentido útil y no una forma de retribución o castigo sin más, ya que él lo consideraba como irracional y altamente opresivo. Otra idea por la que él es conocida es el panóptico, y esto es un principio de construcción que puede ser aplicable a cualquier tipo de establecimiento, pero en el caso que más se le conoce es el panóptico para privados de libertad, donde es un edificio circular y las celdas todas ven hacia un punto central, y la idea detrás de esto es que ellos siempre se sientan vigilados y con el propósito de crear sujetos obedientes y sujetos dóciles, con un mínimo de aplicación de fuerza física. Entonces, por otro lado, él tampoco quería cárceles que fueran miserables, sino que tuvieran condiciones mínimas, higiénicas, al igual que John Howard. Otro pensador de la época muy importante es Francesco Carrara, y él es jurista y es político italiano también, y es uno de los principales estudiosos del derecho penal, y es muy conocido por ser uno de los abolicionistas de la pena de muerte en el siglo XIX. Rossi, Pellegrino Rossi, también italiano, durante el siglo XIX es muy conocido también como penalista y como un reformador del derecho penal. Entonces, como vemos, muchos de los grandes pensadores de la escuela clásica provienen de Italia y del norte de Italia, y se preocuparon por esa reforma del derecho penal, de la disminución de la tortura o la completa desaparición de la tortura y la abolición de la pena de muerte. ¿Cuáles serían entonces las conclusiones o la reflexión personal sobre lo aprendido? Bueno, el pensamiento clásico y los argumentos que esgrimieron estos autores todavía son muy relevantes y todavía tienen sentido para la época contemporánea. La tortura y la pena de muerte todavía son utilizadas en varios países alrededor del mundo. Por ejemplo, vemos que en la guerra contra el terror se justificó el uso de la tortura basándose en un estado de emergencia y en varios malabares lingüísticos. Entonces también podemos decir que el proceso penal todavía no es un ejemplo de civilización. Al contrario, algunos de los mayores abusos de derechos humanos son ejercidos por estados en el sistema penal, por estados que muchas veces incluso se dicen a sí mismos como democráticos. Y podemos ver que incluso hoy en día muchas personas claman por un retorno de la pena de muerte, por lo que estas ideas de Beccaria y de Bentham y de Carrara y de Rossi y de otros pensadores de la escuela clásica y de la época son todavía muy relevantes. Entonces podemos decir que la escuela clásica contribuyó sustancialmente a esa humanización de la pena, esa humanización del sistema penal, y a limitar las arbitrariedades, los abusos de poder, y puso en general en marcha un movimiento para conducir a la abolición de la tortura y la pena de muerte en muchos países. Entonces es una de las posturas filosóficas más influyentes de la Ilustración. Y también es muy importante rescatar esa noción de Bentham de la pena como un dolor afligido en respuesta a un mal cometido. Porque si vemos, hoy en día se utilizan varios eufemismos, podríamos decir, para enmascarar este hecho básico de la pena. Sin embargo, autores contemporáneos como Niels Christie han retomado estas conceptualizaciones
y es importante resaltar ese hecho. Y también, finalmente, hay que rescatar que el tema de la proporcionalidad de la pena todavía es muy relevante para, por ejemplo, delitos relacionados al narcotráfico, ya que hoy en día vemos que existen miles de personas en cárceles en todo el mundo que deben purgar penas de prisión por traficar montos ínfimos de droga. Y por mi parte eso sería el fin de mi presentación y muchísimas gracias por su atención y que tengan un muy buen día.